Buenos días, bienvenidos a Opinión. Bueno, tenemos que iniciar este programa dando una lamentable noticia, y es que comunicamos el fallecimiento de José Rivero, miembro del Grupo Impulsor Inversión en la Infancia. Voy a leer un comunicado del Grupo Impulsor Inversión en la Infancia. Con profundo pesar, el Grupo Impulsor Inversión en la Infancia lamenta el fallecimiento de nuestro querido amigo y miembro de este movimiento ciudadano José Rivero, reconocido educador y miembro fundador del Grupo Impulsor Inversión en la Infancia, creado en el 2008. José Rivero fue un activo propulsor de las iniciativas a favor de los niños y niñas promovidas por Inversión en la Infancia. Su aporte ha sido fundamental en la tarea de trabajar para impulsar políticas a favor de la primera infancia y mejorar la calidad de vida y las oportunidades de los niños y niñas en el Perú. Su preocupación por la educación y la infancia fue una constante en su vida. Miembro del Consejo Nacional de Educación, en el año 2006 recibió las palmas magisteriales en el grado de Amauta en reconocimiento a su importante trabajo a favor de la educación. Durante 2 décadas fue especialista de la Oficina Regional de UNESCO para América Latina, autor de varios libros como Educación de Adultos en América Latina, Desafíos de la Equidad y la Modernización, Políticas Regionales Andinas para el Desarrollo de la Escuela Rural, Educación y Actores Sociales frente a la Pobreza en América Latina, entre otras publicaciones. Su fallecimiento es una sensible pérdida para el país. El Grupo Impulsor Inversión en la Infancia, al cual en estos últimos años José Rivero dio un invalorable aporte en su tarea de trabajar a favor de los niños y niñas, considera que el mejor homenaje que le podemos hacer a José Rivero es continuar trabajando con redoblado esfuerzo a favor de los derechos de la infancia, lo que incluye, por cierto, el acceso a una educación de calidad para todos. El ejemplo de preocupación por el país y de dedicación al trabajo a favor de los sectores más vulnerables que nos deja José Rivero, nuestro querido Pepe, nos acompañará siempre. Y como una especie de homenaje vamos a transmitirles el mensaje que dio José Rivero a través del Minuto por la Infancia. Así que vamos a escucharlo. En memoria de Pepe Rivero. Bien, ahora sí, bueno, iniciamos el programa abordando como tema el castigo físico y humillante contra niños y niñas. ¿Qué hacer para evitarlo? Y precisamente fuimos a conversar con el abogado especialista en derechos humanos, ex procurador anticorrupción Ronald Gamarra, con quien conversamos a fondo sobre la situación de la violencia contra niños, niñas y adolescentes en nuestro país. El Estado brinda las políticas necesarias para prevenir este tipo de violencia, la violencia en el hogar, la violencia sexual,
trata de personas, todo tipo de violencia que lamentablemente se da en nuestro país y que muchas veces se ve como una especie de cultura que tolera el uso de la violencia como forma de corregir a los niños, lo cual naturalmente debemos todos combatir. Así que vamos a empezar con esta primera parte de la entrevista al abogado especialista en derechos humanos Ronald Gamarra sobre esta problemática. Vamos a escucharlo. Bien, nos encontramos con Ronald Gamarra, abogado especializado en derechos humanos. Doctor Gamarra, para comenzar, en comparación a los demás países de la región, ¿cómo se encuentra el Perú en tanto a la prohibición de un castigo físico humillante a los niños, en general, la violencia contra los niños? Bueno, pues estamos en la cola, ¿no? Hay una serie de países en los últimos años, incluso de la región, que están regulando de manera expresa la prohibición del castigo físico corporal humillante hacia los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Cada vez el número crece. Sin embargo, en el Perú no somos capaces de ponernos de acuerdo en algo tan simple, ¿no? En reconocer el derecho inalienable del niño, niña y adolescente a vivir sin violencia, ¿no? En la actual legislación peruana permite, digamos, un castigo moderado a los niños. ¿Qué impacto tendría en la prevención de la violencia contra la infancia una ley que prohíba expresamente el uso de la violencia? Entre nosotros, el uso de la fuerza física sobre el niño está permitido socialmente. Aquí en el Perú se podrá escuchar en una casa y en otra, sin ningún inconveniente, que es natural aplicar cierto rigor físico a los niños, entre comillas, para que aprendan, ¿no? Ahora, eso evidentemente no es aceptado, ¿no? Está en la Convención sobre los Derechos del Niño, tenemos los informes sobre la prohibición del castigo físico, tanto de Naciones Unidas como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el punto, que son absolutamente claros en sostener que debe prohibirse esta forma de castigo que se inflige a los niños, niñas y adolescentes, ¿no? ¿Es un tema social o también es parte del Estado? Bueno, efectivamente, ¿no? Porque no solo el maltrato, el castigo físico se produce en los hogares, sino también en entidades bajo tutela del Estado, ¿no es cierto? Los menores que se encuentran en establecimientos que son dirigidos por el Estado, en sus diversas variantes, también estos menores sufren de la agresión física, ¿no? Entendido como algo natural, algo permitido, ¿no? Cuando no lo es, y aún en los estrechos márgenes en que está establecido nuestra legislación, debería entenderse que priman los tratados internacionales, prima la Constitución, y esas normas no deberían ser aplicadas, ¿no? Ni en los hogares, ni en los establecimientos bajo dirección del Estado. ¿Qué pasa en el Congreso de la República? Hay una propuesta de un nuevo Código del Niño y Adolescente que se encuentra entrampado hace algún tiempo y también se pide una ley específica que prohíba el castigo físico y humillante. ¿Cómo ve esta situación? Lo que queremos es que se prohíba de manera legal, obligatoria, el castigo físico a niños, niñas y adolescentes. Que se haga a través de un código o de una ley especial, ¿verdad? No dice mucho. Lo que queremos es que la norma sea aprobada y sea realidad en el Perú, ¿no? En realidad, lo que sucede es que entre nosotros la propuesta de un código general para regular la situación de los niños, niñas y adolescentes es la que ganó consenso entre los congresistas y está puesta al debate ya en la agenda del Pleno del Congreso. Sin embargo, es muy complicado que los congresistas se pongan de acuerdo sobre un código de 200, 300 artículos en los que estaría o podría estar incluido un artículo sobre la prohibición del castigo físico, ¿no? Mientras que una norma específica con un artículo o dos o tres sobre la prohibición del castigo físico sería mucho más, entiendo yo, fácil de aprobar. Lamentablemente, los proyectos de ley específicos no han prosperado y más bien lo que está puesto al debate es un código que está entrampado y que hay un debate que no termina, ¿no?, sobre el código.
En la propuesta original se habla de que se permite el castigo moderado de los padres a los niños. ¿Cómo es posible eso? No, no, no se permite el castigo, o sea, está prohibido el castigo, ¿no es cierto? Pero por supuesto, otra cosa es el ejercicio de la autoridad de los padres sobre los niños. No hay necesidad de golpear a los niños para, entre comillas, corregirlos, ¿no es cierto? La autoridad no supone ejercicio de violencia física, ¿no? Sino conversación, convencimiento y otras formas a través de los cuales los niños y adolescentes puedan comprender, ¿no es cierto?, lo adecuado o inadecuado de determinada conducta, ¿no? Sobre todo que quién mide que ese castigo sea moderado o no. El abrir la puerta de la aplicación de un nivel de corrección física, en verdad es abrir la puerta a toda forma de castigo físico sobre niños, niñas y adolescentes, ¿no? Nuestra realidad lo dice así. Somos un país en el que lamentablemente la idea del castigo físico sobre niños está muy presente, ¿no? Ahora, socialmente, nuevamente le pregunto, ¿hay una aceptación social a lo largo del país de la corrección a los niños usando la violencia? Sí, claro. Y eso viene de una herencia de larga data, ¿no es cierto? Los abuelos lo hicieron, los padres lo hacen, y hoy día esa idea se transmite de uno a otro, ¿no? Lamentablemente. Socialmente está muy aceptado en los hogares, digamos, en la comunidad también, ¿no es cierto? O sea, eso de algo así como que la letra con sangre entra, para educar bien valen unos palmazos en el trasero, una jalada de orejas, de las patillas, en fin, unos golpes en el pecho o en la espalda, etcétera, ¿no? Pero todo eso está prohibido, absolutamente, ¿no? O sea, no, para corregir a una persona, a un niño, no hay necesidad del empleo de la fuerza física, ¿no? Ahora, hablando de las víctimas, ¿cree que está invisibilizada su situación? Sí, claro. El tema de los niños en general en el Perú está muy invisibilizado, ¿no? El tema del maltrato físico, pero también el de ellos con tanto víctimas de trata de personas, el de ellos con tanto víctimas de violencia sexual, etcétera, ¿no? O sea, en general, la niñez en el Perú tiene cierto grado de invisibilidad, ¿no? ¿Cuál sería la estrategia más eficaz para prevenir la violencia contra los niños y adolescentes? Además de la ley, que es importante la ley, pero finalmente tampoco es lo determinante, ¿no? La escuela, educar a los profesores para que a su vez, ¿no sé?, transmitan la idea a los padres de familia, pero también a los estudiantes, a los menores de edad, campaña de sensibilización, ¿no es cierto? Yo creo que el Estado debería aprovechar cada oportunidad de contacto con personas, con ciudadanos, para expresar una y otra vez la idea básica de que está prohibido el castigo físico, ¿no? Y que esto además es inconducente, causa daños hasta irreparables en los niños y genera réplicas en los comportamientos de estos niños para cuando sean adultos, ¿no? ¿Cree que hay una política de Estado de prevención de la violencia? No. O sea, evidentemente el Estado no genera, ni provoca, ni desea la violencia sobre los niños, ¿no es cierto? Pero, a ver, pero no hay una labor de prevención respecto de la sociedad y respecto de los establecimientos públicos que el Estado organiza y gerencia. Evidentemente ahí sí hay una negligencia culpable, ¿no es cierto? Porque se sabe que en esos lugares se ejerce violencia, pero el Poder Ejecutivo como tal no tiene una política pública para que sus funcionarios no ejerzan esa violencia. Ahora, hay una política de protección en general a la infancia, de su cuidado, de su atención. Recientemente, bueno, hemos visto un caso de pérdida de pañales comprados por un ministerio. ¿Cómo ve esa situación? Yo creo que evidentemente la niñez es objeto de preocupación por parte del Estado,
¿cierto? Yo no discuto ese tema. Creo que además hay funcionarios públicos que cumplen con su labor de manera destacada, abnegada, etcétera, ¿no? Pero lo que se requiere son políticas públicas. Y ahí sí, yo creo que hay una gran debilidad del Estado peruano, ¿no? No hay en realidad tampoco, ni una política pública, ni un sistema integral de protección a los niños, niñas y adolescentes. Por ahí hay normas, directrices, reglamentos, guías de intervención, etcétera. Pero sistema de protección, como existe en otros países, a los niños, niñas y adolescentes, eso entre nosotros no existe. Precisamente, ya que habla de sistema, también se dice que no hay un índice de exactamente cuántos niños y niñas son víctimas de violencia. Hay estudios, digamos, separados, pero no hay una información unificada. ¿Cómo ves esa situación? Exactamente, es una debilidad del Estado peruano que lo notamos no solo en el tema de los niños, pero particularmente en el tema de niños, niñas y adolescentes, ¿no es cierto? No hay una cifra consolidada, no hay una data única sobre distintos aspectos y materias, ¿no? O nos encontramos con que no hay data, o que cada uno de los organismos del Estado tiene la suya propia. Y entre ellas hay discrepancias tremendas, terribles, ¿no es cierto? Una cosa es la información de la policía, otra cosa la de la Fiscalía, una tercera la del Ministerio de la Mujer y una cuarta también diversa del Poder Judicial, por ejemplo, ¿no? Entonces, de lo que se requiere es que haya un tipo de información, ¿no es cierto? O sea, en vez de que cada organización, cuando la hay, genere su propia data, debería interconectarse toda esa información y tener una sola, ¿no es cierto?, para que sobre esa data y conocida la realidad, el Estado pueda intervenir, ¿no es cierto? Si no, cada quien lo hace a su manera y además de forma diversa, porque la data es distinta entre cada uno de los organismos, ¿no? ¿Es falta de interés, falta de voluntad política? Es burocracia, es dejadez, es inercia, es un poco de todo, ¿no? Incluso, o sea, nosotros hemos pedido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, ¿no es cierto?, sobre violencia sexual. Y entre otros temas, pedimos de manera específica que nos informaran la edad de las víctimas, la edad, ¿no es cierto?, y si eran hombres o eran mujeres, etcétera. Ciertos sectores, ciertos organismos del gobierno nos han contestado en el sentido de que esa información no la tienen. O sea, ¿cómo se va a poder generar, digamos, una política pública si es que no se tiene información básica respecto del fenómeno y particularmente de las víctimas, ¿no? Ahora, hay una tendencia, de la poca información que se tiene, ¿hay tendencia a que aumentan los casos de violencia, disminuyen, se mantienen? Aumentan, ¿no? En el tema, por ejemplo, ¿no?, que yo conozco, de la trata de personas, cuya información se recoge desde hace algunos pocos años, sin embargo, la tasa de denuncias es cada vez más creciente y el porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas crece considerablemente. Actualmente, si la memoria no me falla, según el último reporte del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, el 56% de las víctimas de trata de personas son niños, niñas y adolescentes. Las cifras eran mucho menores en los informes precedentes. Y en el caso de violencia sexual, el 70% de las víctimas son niñas y adolescentes, ¿no? Mujeres, ¿no? Y particularmente adolescentes entre los 13 y 17 años. Esa es la fracción etaria de mayor riesgo en el Perú, ¿no? ¿Cómo se da la judicialización de estos casos? ¿La mayoría quedan sin resolver? Son crímenes impunes, ¿no? En términos generales, sí. El anterior presidente del Poder Judicial, César San Martín, en referencia a la violencia sexual, dijo que el 90% de los casos terminaba con absolución o archivo.
90%. Es decir, 9 de cada 10 personas que son violadas no logran ver la luz de la justicia, ¿no? Y en el caso de trata de personas, otra vez tenemos cifras dispares. Algunas que yo manejaba hablaban de 40 condenas y 40 absoluciones. O sea, digamos, en términos generales, 100 condenas o 100 sentencias. ¿Solo 100 sentencias para tantos casos de trata de personas? Casi 3.000 en el Perú. Y, en fin, o sea, impunidad. Si habría que decirlo en una sola palabra, sería impunidad, ¿no? Los casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes, vemos la cantidad de casos que lamentablemente quedan en impunidad, como señala Ronald Gamarra. Vamos a ir a un corte y regresamos con la segunda parte de esta entrevista al abogado especializado en derechos humanos Ronald Gamarra, y luego vamos a tener también una entrevista a Peter Newell, un experto internacional de la iniciativa global para poner fin con todo tipo de castigo físico hacia niños y niñas, quien estuvo la semana pasada en Lima para abordar este tema. Así que vamos al corte y regresamos. ¿Sabías que en el Perú hay 1 millón de niños menores de 5 años con anemia? Y que a pesar de los avances, todavía tenemos más de 400.000 niños de esa edad que sufren de desnutrición crónica. La anemia y la desnutrición infantil afectan el desarrollo físico e intelectual del niño. La anemia es causada por la falta de hierro en la alimentación de los niños, falta de cuidado en la mujer gestante, deficiente alimentación del niño, mala higiene que produce enfermedades infantiles son causa de la desnutrición infantil. ¿Cuál es el rol de los alcaldes y regidores para hacer frente a la anemia y la desnutrición de nuestros niños? El Grupo Impulsor Inversión en la Infancia ha elaborado el manual ¿Qué debo hacer como alcalde y regidor? Acciones para terminar con la desnutrición y anemia infantil. El objetivo de este manual es motivar, informar y capacitar a las autoridades municipales para poner en marcha acciones y políticas para terminar con la anemia y desnutrición infantil. Este manual didáctico permite que las autoridades municipales conozcan las causas y efectos de la desnutrición y anemia infantil, lo que pueden y deben hacer para enfrentar estos dos graves problemas, cómo hacerlo, con cuáles fuentes de financiamiento cuentan para este fin y cómo acceder a ellas. Descarga este manual dirigido a los alcaldes y regidores de todo el país y también a todos los ciudadanos ingresando al link del curso. Sé parte de esta iniciativa y esfuerzo nacional contra la anemia y la desnutrición que afectan a nuestros niños y niñas. Bien, entonces vamos a continuar con este diálogo con el abogado especialista en derechos humanos Ronald Gamarra sobre la situación de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Adelante con la entrevista. Vamos a ver otros datos sobre esta problemática, y es que, como decíamos, es una realidad invisibilizada lamentablemente en nuestro país, y en el Congreso sigue pendiente la aprobación del Código del Niño, Niña y Adolescente, y una ley que prohíbe expresamente el uso de la violencia contra los niños. Ahora sí, vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista a Ronald Gamarra, abogado especializado en derechos humanos. Adelante. El año pasado la Defensoría del Pueblo dio a conocer algunas cifras de violencia sexual. Decía que, de acuerdo a la información que hoy manejan, el Perú lamentablemente es el tercer país con más casos de violencia sexual, y que de esos casos el 75% las víctimas eran niñas y adolescentes. ¿Es esto correcto? Bueno, hay un trabajo iniciador de Jari Mujica sobre la violencia sexual en el Perú, ¿no? Donde él señala claramente con cifras que manejaba
de la Policía Nacional, básicamente, que el Perú ocupaba el puesto 17 en el mundo. Me parece que el puesto 10 entre los países en desarrollo y el primer puesto en los países en Sudamérica de denuncias de violación sexual. Las cifras que él tiene en cuenta de la Policía Nacional son absolutamente menores a las cifras que maneja el Ministerio Público y el Poder Judicial. En los últimos 10 años en el Perú se han violado a 197.972 personas, de las cuales más del 90% son mujeres y el 70% son niñas y adolescentes, ¿no es cierto? Esa es la tragedia de nuestro país, ¿no? O sea, somos campeones en la violación sexual de adolescentes. ¿Qué hay de los casos que no son denunciados? Ah, pero por supuesto, ¿no? Si las cifras son de horror, ¿no es cierto?, terribles, a eso habría que añadir, efectivamente, que no todas las personas denuncian la agresión sexual. Yo no me atrevería a decir qué porcentaje lo hace, pero probablemente solo la mitad denuncia y la otra mitad, ¿no? Además, con el añadido de que hay que tener en cuenta que muchas veces, más de las que imaginamos, el agresor está muy cerca a la víctima, ¿no?, al adolescente. Es algún familiar, forma parte del grupo familiar, o es un vecino, o es una persona conocida, ¿no? Esta idea de que hay que cuidarse del desconocido, porque es el principal violador, no es cierta entre nosotros. En el Perú, los principales violadores son personas conocidas de las víctimas, ¿no? Precisamente hay varias iniciativas de ONGs en zonas rurales donde se preocupan por dividir las habitaciones, porque en una misma habitación muchas veces se convive el padre con las hijas y la madre, y en muchos casos no solamente la misma habitación, sino la misma cama, ¿no? Bueno, sí, también, ¿no? Pero ahí la idea que se debe tener muy claro es que, otra vez, ¿no?, debería haber una política pública, ¿no es cierto?, ¿no?, de prevención de las violaciones y de preparación, digamos, para las denuncias, ¿no?, en el supuesto que lamentablemente estas se produzcan, para que los familiares estén dispuestos y preparados y sepan cómo denunciar y que haya una atención personalizada a la víctima, ¿no? Porque en estos casos no se trata solo de denunciar, por supuesto que hay que investigar, juzgar y sancionar a los responsables de la violación, cosa que no sucede, pero mucho menos el acompañamiento a la víctima, ¿no es cierto? La víctima es muchas veces doblemente víctima, ¿cierto? Víctima de la agresión sexual, víctima del entorno familiar que le impide hacer la denuncia o que la presiona para que retire la denuncia y que digamos, maltratada por la policía, que le pregunta que probablemente el adolescente haya sugerido o haya permitido o haya incentivado la violación, es maltratada por cierto personal médico al momento de ser revisada, luego de ser violada, y por el Poder Judicial y el Ministerio Público, ¿no es cierto?, que no toman en cuenta el dolor de la víctima y la hacen repetir su testimonio 1, 2, 3 veces, y claro, y además eso termina perjudicándola porque luego utilizan una coma o un punto de diferencia entre una declaración y otra para decir que hay contradicción y que por lo tanto esa prueba no vale, ¿no? Esa prueba no es una prueba de cargo, ¿no?, para terminar absolviendo al culpable, ¿no? En este caso debería haber, por ejemplo, solo en el plano de la represión, una policía especializada, ¿no es cierto?, en delitos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Debería haber una fiscalía especializada, debería haber un juez especializado, un tribunal especializado, ¿no? Y yo pediría incluso que el tribunal esté conformado en su mayoría por mujeres, ¿no?, porque me parecen mucho más sensibles a la víctima y al dolor
de quien ha sido agredido. Lamentablemente los jueces, también la jueza por supuesto, pero hablando de los jueces, tienen muchos prejuicios, muchos prejuicios, ¿no? Y no tienen en consideración al momento de juzgar el enfoque de género que se requiere, porque las víctimas fundamentalmente son mujeres, mujeres en condiciones de debilidad frente al agresor y a la sociedad en general, y el interés superior del niño, ¿no? En el entendido de que los jueces, al momento de tramitar el proceso y resolver la causa, deben estar a resultas de lo que sea más favorable para el niño, niña y adolescente. Solo para terminar ese punto, justamente de lo que usted está mencionando, también se habla de la Defensoría del Pueblo de una sobreexposición de las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual cuando van a hacer la denuncia. Lo que usted mencionaba de que repiten y repiten los mismos hechos, pero muchas veces frente a personas, a efectivos o personal que no debería estar escuchando eso. ¿Es eso correcto? Exactamente, eso lamentablemente sucede. Normas para regular eso ya las hay, ¿no es cierto? En este caso no se trata de un tema legislativo, no queremos más normas, lo que queremos es que los magistrados apliquen las normas que ya existen, ¿no? Los niños deberían ser, digamos, sometidos a declaraciones en cámaras Gesell, por lo tanto debería haber cámaras Gesell en cada una de las provincias del Perú, pero eso no sucede. Las niñas deberían tener, digamos, el acompañamiento psicológico, cada una de las víctimas, no lo tiene. Las víctimas deberían contar con un abogado para que las patrocine, y claro, esos abogados, si la niña no tiene cómo contratar, o la familia de la niña no tiene cómo contratar, deberían ser propuestos por el Ministerio de Justicia. Aquí en el Perú sucede una cosa de locos, ¿no? El agresor sexual sí tiene abogado, porque si no puede pagarlo, el Ministerio de Justicia le va a poner un abogado de oficio, obligadamente. Pero la víctima, si no tiene abogado, se fregó, simplemente. No tiene abogado, porque no, abogado de oficio para víctimas se ha creado recién el año pasado, y me parece que hay 150 abogados para todo el Perú, para todas las víctimas y para todos los delitos. Y ojo, que estamos hablando en el Perú nomás anualmente de cerca de 19.500 violaciones, ¿no? Entonces, no hay cómo asesorarlos a todos, ¿no? Niños, niñas, adolescentes. Por eso es que hay una gran debilidad del Estado peruano, y el Estado peruano además ha adquirido compromisos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al pasar el examen universal de derechos humanos, ante los diversos comités que ven temas de derechos humanos y particularmente de niños, niñas y adolescentes. El Perú tiene compromisos, pero no dice nada, ¿no? El año pasado la CEPAL dio a conocer las tasas de feminicidio y el Perú salió en segundo lugar. Bueno, todas las taras las tenemos, ¿no? Lamentablemente, ¿no? O sea, todos los crímenes que afectan a mujeres y particularmente a niñas y adolescentes, todas esas están presentes lamentablemente en nuestra realidad, ¿no? Y ahí sí batimos récords, ¿no? Lamentables récords, ¿no? ¿Cree que también la violencia que se da, la violencia contra la pareja, incide en la violencia contra los niños y adolescentes? Bueno, sí, porque los niños, la violencia entre la pareja, digamos, es también una agresión a los niños. Los niños están viendo cómo el padre agrede a la madre, o cómo la madre agrede al padre, o en general, cómo se agreden ellos, ¿no es cierto? Y eso es afecta, ¿no? El crecimiento, el estado del niño, ¿cierto? Y con el peligro de que un niño criado en esas condiciones pueda, de adulto, repetirlas, ¿no? Algunos estudios, por ejemplo en Ayacucho o Huancavelica, también hablan del efecto que tuvo la violencia de los años 80 y 90 en los niños que hoy son adultos, ¿no? ¿Cómo ve esa situación? De seguro, ¿no? O sea, tal grado de violencia e insanía
por supuesto que tiene que haberse impregnado en la mente de los que en su momento fueron niños, niñas, adolescentes, ¿no? No sé cuánto y a cuántos, pero evidentemente el fenómeno está allí y es una triste realidad, ¿no? Ahora, cuando se habla de violencia contra los niños, contra la infancia, se suele hablar de violencia física, pero no tanto la violencia psicológica. ¿Cómo se maneja ese tema? Bueno, no se maneja. Yo diría, no quiero pintar un cuadro caótico, absolutamente perverso del Estado peruano, pero en general yo diría que se habla mucho, hay mucho discurso para el tema de los niños, pero en el accionar concreto siempre hay muchísimas deficiencias, ¿no? Evidentemente encontraremos por ahí algunas acciones, algunos programas, etcétera, pero no hay políticas públicas. En inversión en la infancia se cree que debe haber una priorización de la atención a la primera infancia, pero lamentablemente vemos en el día a día que la coyuntura política prioriza lamentablemente otros temas. ¿Cómo ve esta situación? Es absolutamente la realidad, nuestra realidad, ¿no? Nuestros políticos miran el día a día, se miran la nariz, pero no tenemos estadistas, no tenemos gente que esté pensando en políticas públicas, sostenidas, permanentes, etcétera, ¿no? O sea, ¿qué hacer? Tendríamos que cambiarnos, cambiar de políticos, ¿no? Creo que deberíamos escoger mejor quienes deben decidir los destinos del país, ¿no? Y no escoger al chamullero, al que habla bonito, al que florea, ¿no? Sino a alguien con formación, que alguien que plantee los temas centrales del Perú y que combata, ¿cierto? Por ejemplo, la corrupción del día a día, que esté preocupado por la suerte de la fuga de Martín Belaúnde, pero que a su vez le preocupe, por ejemplo, la anemia en los niños, ¿no? ¿Cómo es posible que en un país como el nuestro, con cara ya al bicentenario de la independencia, ¿no es cierto?, con niveles de crecimiento sostenido en décadas, tenga tal nivel de anemia en los niños de más corta edad? Y sobre todo que ¿no? va en aumento. Y que vaya en aumento, o sea, por favor, ¿no? Ahora, esta falta de priorización también incluye una falta de priorizar la propia educación, porque también para los niveles de violencia que hay y de falta de atención, hay un ámbito educativo que falta también priorizar. Yo tengo ahí una idea muy radical, ¿no? Yo creo que la revolución está en la educación, ¿no es cierto? Y creo que un partido o un presidente debería dedicar un porcentaje muy importante del presupuesto para la educación. Y esa va a ser la gran revolución en el Perú, ¿no? Cuando el gobierno destine el 10, el 15% del presupuesto nacional a la educación, allí vamos a establecer la gran diferencia entre lo que fue el Perú de antes y lo que debe ser el Perú del futuro, ¿no? La educación es lo más importante y aspiro a que el niño del colegio del rincón más alejado del país tenga el mismo nivel de educación, las mismas posibilidades, los mismos profesores que el niño del colegio más costoso de Lima, ¿no? Ese día, en verdad, vamos a hacer la verdadera revolución en el Perú y vamos a establecer un hito entre lo que fue el Perú y lo que debe ser en el futuro, ¿no? Doctor Gamarra, para terminar, ¿qué mensaje le daría al Congreso de la República que tiene en sus manos esta normatividad contra la violencia física de los niños? Bueno, que sea una, ¿no? Estamos cansados de tantos escándalos, errores, inconsecuencias. Bueno, por lo menos con los niños, cumplan a los niños, ¿no? Cumplan a los niños. Muchas gracias. Bien, ese era Ronald Gamarra, abogado especializado en derechos humanos, analizando a fondo el tema de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Como les mencionaba al inicio, hay un dictamen en mayoría en el Congreso que mantiene la cuestionada figura del castigo moderado del actual
Código del Niño y Adolescente. Y hay 2 dictámenes en minoría que eliminan este castigo moderado. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar con Peter Newell, coordinador de la iniciativa global para poner fin con todo tipo de castigo físico hacia niños y niñas, quien estuvo hace unos días aquí en Lima precisamente analizando este tema. Así que vamos a ir al corte y regresamos. Los seres humanos formamos nuestros hábitos alimenticios hasta los 10 años de edad. Pasados los 10 años de edad es muy difícil cambiar los hábitos alimenticios y como consecuencia de ello, no solamente las preferencias gastronómicas de placer de comer, sino también tiene que ver con el tema de la alimentación, de la nutrición. Pero hay una esperanza, está justamente en los niños que hoy en día están naciendo, que están comenzando a crecer, que se están formando, no solamente en las aulas, sino también en sus propios cuerpos. Todos tenemos una gran responsabilidad, desde padres, desde tíos, hermanos, mayores, sobre los pequeños. Si no queremos niños que se duerman en clase, si no queremos peruanos pequeños, por debajo de la estatura promedio, como no lo eran antes, como no lo eran hace más de 1000 años, personas fuertes, inteligentes, porque la inteligencia también tiene que ver con la alimentación. La biodiversidad peruana tiene alimentos, tiene elementos importantísimos para la nutrición, para la buena nutrición de nuestros hijos, de nuestros niños. Corresponde a nosotros acercarle a ellos estos productos, dárselos a comer, a probar, incluirlos en su dieta, porque va a ser la única forma que pasada esta niñez, para ellos sea hábito consumir todos estos productos. La alimentación de nuestros hijos está en nuestras manos. Bien, continuamos con el programa y otro problema es que diversos estudios que se han realizado en nuestro país dicen que la violencia contra la infancia es altamente aprobada por los padres y las madres como una forma de corrección. Por ejemplo, el Instituto de Estudios Peruanos hace unas semanas presentó el estudio de la violencia infantil y el entorno doméstico, un estudio realizado en Huancavelica. Y en este estudio, entre los resultados que se llevó a cabo mediante una encuesta a 500 familias, el 45% dijo estar de acuerdo con el uso de la violencia física como forma de corrección a los niños. Y bueno, precisamente en estos días estuvo en Lima el especialista precisamente en este tema, Peter Newell, coordinador de la iniciativa global para eliminar todo tipo de castigo físico contra niños, niñas y adolescentes. Así que vamos a escuchar la entrevista que le hicimos a Peter Newell. Adelante. Amigos de Salgalú TV, nos encontramos con Peter Newell, quien es coordinador de la iniciativa global para acabar contra la violencia contra la niñez. Señor Newell, en comparación a los demás países de la región, ¿cuál es la situación del Perú en relación a la prohibición del castigo físico y humillante contra los niños? There is very fast progress now across the Latin American region, and Peru is one of a number of countries that has made very clear commitments over a number of years to have a clear ban on all physical punishment of children. But it seems to be taking some time to fulfill that commitment to children. ¿Considera que en el Perú está en un momento adecuado para
para prohibir el castigo, para que ya haya una ley contra el castigo físico y humillante? Well, from children's perspective, it cannot come too quickly. Of course, children have been waiting for some time, but certainly from the meetings I've had here, it seems there is strong commitment to get this ban through now, quickly, through the Congress. ¿Cree usted que la violencia contra los niños es intergeneracional? ¿Se pasa de los padres a los niños? Yes, that's why it is so difficult as an issue, because most parents were hit when they were children. Most parents still have hit their own growing children, and that makes it much more difficult for them to see that this is a basic issue of human rights and equality, that children are now the only people in the family who can be subjected legally to physical violence. Señor Newell, cuando se habla de violencia contra los niños, se habla solo del castigo corporal, pero no se toma en cuenta muchas veces el castigo psicológico. ¿Usted considera eso que es verdad? I think it's very important to emphasize that we are trying to end all forms of violent punishment. Much of it is physical, but of course you can hurt children in other psychological ways. The purpose of the law is to send a very clear message that it is no longer legal or acceptable to either hit a child or to hurt them through psychological pressure as well. Si Perú se une a los países que ya han prohibido el castigo físico y corporal contra los niños, ¿sería un ejemplo, la región latinoamericana o de América del Sur sería un ejemplo para todo el mundo? Globally, 46 countries have completely banned all corporal punishment. When it comes to Latin America, 8 countries so far have banned, and another 9, including Peru, have expressed a commitment to ban soon. If they fulfill their commitments, then Latin America is likely to become the first world region universally to prohibit violent punishment of children. Señor Newell, finalmente, ¿cuáles serían sus recomendaciones para las familias, para el Estado, para prevenir la violencia contra los niños? I think to make it absolutely clear in law that no violence is permitted when correcting children. This is the basic foundation, to have this clear message in the law. And then, of course, that legal message has to be accompanied by public education about the law, about children's rights to protection, about the dangers of physical punishment, and to promote other positive, non-violent ways of correcting or disciplining children. Bien, escuchamos entonces a Peter Newell analizando esta problemática del castigo físico y humillante en nuestro país. Bueno, entre otros datos que queremos dar es que, por ejemplo, al ser consultados los encuestados de este estudio realizado por el Instituto de Estudios Peruanos sobre las formas más usuales de castigo físico, se señaló que, por ejemplo, el 56% de las madres afirmaron haber llamado la atención a sus hijos llamándoles la atención con gritos. Un 43% aceptó haber golpeado a su hijo con una correa o un chicote. Y entre los motivos por los cuales se utilizó este tipo de violencia fue la desobediencia, falta de apoyo en las tareas de la casa y mal comportamiento. Por su parte, los niños identificaron el maltrato con la violencia física, pero no la violencia psicológica, que fue otro de los temas también que conversamos anteriormente con Ronald Gamarra. Los niños señalaron cómo se usa contra ellos el chicote, la correa, los golpes, entre otras formas, los jalones de pelo, entre otras formas de violencia, lamentablemente. Queremos avisarles que el próximo martes se va a retransmitir la 4ª sesión del curso virtual ¿Qué debo hacer como alcalde regidor para terminar con la desnutrición y la anemia infantil?, que se viene retransmitiendo a través de la plataforma del curso virtual y de Salgalú y de Inversión en la Infancia. Vamos a ir a un corte y regresamos con la parte final del programa. ¿Sabías que en el Perú
hay 1 millón de niños menores de 5 años con anemia y que a pesar de los avances todavía tenemos más de 400.000 niños de esa edad que sufren de desnutrición crónica. La anemia y la desnutrición infantil afectan el desarrollo físico. ¿Te acuerdas que la vez pasada que subíamos una nota al administrador sin publicarla y que de repente aparecía en esta página? Parece que eso nuevamente ha pasado. O sea, yo ayer la subí, no la publiqué, sin publicarla. ¿Cuál es el rol de los alcaldes? No está publicada. Hacer frente a la Justamente, ¿te acuerdas que quedamos? El grupo Eso pasó igualito pasó la vez pasada. Eso ya había sido resuelto. Eso es para terminar con la desnutrición y anemia infantil. El objetivo de este manual es motivar, informar y capacitar a las autoridades municipales para poner en marcha acciones y políticas para terminar con la anemia y desnutrición infantil. Este manual didáctico permite que las autoridades municipales conozcan las causas y efectos de la desnutrición y anemia infantil, lo que pueden y deben hacer para enfrentar estos dos graves problemas, cómo hacerlo, con cuáles fuentes de financiamiento cuentan para este fin y cómo acceder a ellas. Descarga este manual dirigido a los alcaldes y regidores de todo el país y también a todos los ciudadanos ingresando al link del curso. Sé parte de esta iniciativa y esfuerzo nacional contra la anemia y la desnutrición que afectan a nuestros niños y niñas. Bueno, regresamos ya con la parte final del programa. Bueno, hoy tuvimos este diálogo con el ex abogado especialista en derechos humanos Ronald Gamarra, con quien conversamos a fondo sobre la problemática del castigo físico y humillante contra niños, niñas y adolescentes en nuestro país, cómo el Estado enfrenta esta situación, cómo es necesaria una política de Estado que reprima este tipo de acciones contra los niños. Y luego también conversamos con Peter Newell. Nuestro compañero Michael Falconi entrevistó a Peter Newell, coordinador de la iniciativa global para poner fin a todo tipo de violencia contra niños, niñas y adolescentes, quien estuvo hace unas semanas, la semana pasada, en nuestra capital. Bien, eso ha sido en realidad todo por hoy. No se olviden, la próxima semana, el día martes, la retransmisión de la sesión 4 del curso virtual ¿Qué debo hacer como alcalde y regidor para terminar con la desnutrición y la anemia infantil? Y la retransmisión de este programa hoy a las 4 de la tarde. Hasta la próxima semana.